Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orea de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 21 de abril 2017. Estamos con el Salmo número 60, la segunda parte. Sufriendo con propósito, le hemos llamado a esta serie. En el título en la Biblia dice así: plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo, al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictam de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a los 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Ya dijimos que el sufrimiento es inherente al ser humano, no porque Dios nos haya creado así, sino como consecuencia de la caída de nuestros padres Adán y Eva, es decir, el sufrimiento es un resultado del pecado, y como todos somos pecadores, todos sufrimos. Con o sin culpa, sufrimos. Y el punto es que debemos escoger si sufrimos por sufrir, para amargarnos y ser infelices, o si sufrimos con propósito. He aquí algunas enseñanzas para darle propósito a nuestros sufrimientos. Ayer estudiamos una de estas enseñanzas y hoy dos más. Primera de hoy. Entendamos y disfrutemos la oportunidad de tener comunión con Dios. En medio del sufrimiento, se agiganta nuestra posibilidad de tener comunión con Dios. Dice así el versículo 6 y hasta el 8. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Estos versículos constituyen un estribillo que se repite en otros salmos. No es el único salmo donde aparece este estribillo, estos versículos. Parece que son una serie de declaraciones que los judíos valoraban mucho. Estas ciudades o estos lugares que menciona representaban la nación judía por completo. Y la poesía nos habla de elección, la elección de Dios de estos lugares y de la gente que viene a esos lugares, por supuesto. Nos habla de cercanía, de propiedad, de amor. Es como si un mexicano dijera: Dios reparte Texcoco, mide como su propiedad Nezahualcóyotl, es dueño del agrícola oriental y la colonia Doctores es un lugar donde descansa, y la campestre Xurbusco es donde se quita los zapatos. Algo así como algo muy cotidiano que Dios hace en esos lugares, como queriendo decir que nos pertenece y que le pertenecemos. Las últimas frases, Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, son el colmo de esta idea que quiere compartirnos el salmista y que nos habla de la cercanía de Dios, la cotidianeidad de nuestra relación con Dios. Y la verdad es que esta enseñanza es extraordinariamente novedosa, única, especial y contrastante con la teología de aquella época, con la mitología de aquella época. La mayoría de los pueblos pensaban en un Dios lejano, que había echado a andar el mundo y se había olvidado de él. Los mismos judíos pensaban en un Dios tan lejano, tan apartado, tan santo, que no concebían la idea de que estuviera cercano a nosotros. Así que esta es una nueva revelación que dice que Dios está entre nosotros, que pisa nuestra tierra, que se lava las manos en nuestra casa. Así que hablando de sufrir con propósito, la enseñanza es extraordinaria. El sufrimiento mínimo nos da la posibilidad de ser consolados por Dios. Nos da la oportunidad de que nuestra fe se avive. Buscamos más a Dios en el dolor que en la alegría. Por eso dicen los proverbios que es mejor la casa de luto que la casa de fiesta. Oramos más en el sufrimiento que en el placer y el gozo. Así que, insisto, mínimo, el sufrimiento nos da la posibilidad de estar en íntima comunión con Dios. Porque el dolor no nos es permitido para derribarnos, sino para hacer que conozcamos habilidades que no conocíamos antes. Cuando sufrimos, valor, fe, firmeza afloran en nuestra vida y no sabíamos que éramos tan valientes, que creíamos tanto y que estábamos tan firmes. ¿No le ha pasado a usted que después de una experiencia de dolor, después de una experiencia de circunstancia difícil, al analizar usted lo que pasó, dice: ¿cómo hice para soportar eso? ¿Cómo hice para enfrentar esa cosa? No fui yo. Claro, fue Dios en usted. Porque ciertamente el dolor no nos fue dado para derribarnos, sino para hacernos conocer habilidades que no conocíamos. El sufrimiento nos arroja a los brazos de Dios. Así que es impulso de fe, es motivación para la dependencia y es un camino a la gracia de Dios. Y además,
el sufrimiento nos permite conocer a Dios por experiencia personal. Y de eso vamos a hablar en el segundo punto. La segunda enseñanza, tercera en la serie, es esta. Entendamos y disfrutemos la oportunidad de experimentar a Dios en forma especial. Dicen los versículos 9 al 11. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Hermanos y amigos, Dios es un Dios que se revela. ¿De qué estoy hablando? Es un Dios que se da a conocer. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el que revela? Dios. ¿Qué es lo que nos revela? A sí mismo, se da a conocer a sí mismo. ¿A quiénes? A los hombres. ¿Para qué? Para que conociéndole seamos salvos. Ahora bien, saber que es bueno, que Dios es justo, que es amparo y protección, es una doctrina muy linda, muy valorada, por cierto, pero es teoría en nuestra mente solamente. No es sino hasta que sufrimos y clamamos a Dios y experimentamos todo lo que hasta este momento era solo teoría, que lo conocemos realmente. Como decía Job, les leo un pasaje de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso está en Job 42:5. ¿Y cuándo dijo Job esto? Precisamente lo dijo después de una prueba extraordinaria de dolor y sufrimiento. Recordemos, perdió todas sus propiedades, todos sus ganados, todos sus criados, perdió a sus hijos, sus hijas, perdió toda su riqueza, se vino a la quiebra, una bancarrota absoluta. Solo le quedó la esposa, que por cierto le dijo que se suicidara. Fue así como conoció a Dios, en medio de esta bancarrota. Por eso dice él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Descubrió el Dios que restaura, el Dios que lo levantó del polvo. Su Redentor, porque dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Así que el sufrimiento definitivamente nos permite conocer mejor a Dios y nos permite, como ya dijimos, experimentarlo. Así que, si nos toca sufrir, suframos con propósito, saquémosle provecho a la experiencia. No perdamos de vista que el sufrimiento más grande que se ha experimentado jamás en el universo, en la tierra, es el sufrimiento del Señor Jesús en la cruz del Calvario, y lo hizo con propósito. Lo hizo para darnos salud integral, salvación. Es decir, su sufrimiento tenía el más alto propósito, nuestra redención. Finalmente, el Salmo expresa un grito de victoria. Este es un versículo que valdría la pena saberlo de memoria. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Es una promesa de victoria. Nos ayuda a reconocer que hay un plan, aunque no lo conozcamos. Nos ayuda a tener comunión íntima con Dios. Nos ayuda a conocer y experimentar a Dios de manera especial. Así que, hermanos, no busquemos sufrir, no inventemos sufrimientos, no finjamos que sufrimos. Pero si realmente nos toca sufrir, suframos con propósito. Porque en medio de un huracán hay lluvia que fecunda la tierra seca del desierto y la hace florecer. Recordemos esta famosa historia. Un hombre que viajaba en un barco con muchas otras personas se salvó de morir ahogado al ser arrojado por el mar a una isla desierta. El navío naufragó. Todos murieron menos él. Pidió a Dios auxilio. Ayúdame a sobrevivir, le dijo a Dios. De pronto, los restos del barco llegaron a la playa y él pudo tomarlos para construir una pequeña choza y refugiarse del viento y de la lluvia por la noche porque hacía frío. Hizo una fogata para calentarse, pero al dormirse, uno de los troncos rodó e incendió la choza. Tuvo que salir corriendo y desde lejos contemplaba la tragedia. Ahí estaba, su construcción recién hecha, encendida. Pasó la noche en vela renegando de la situación. Dios, ¿por qué me haces esto? Te pedí ayuda y ahora estoy peor que antes. Ya no tengo dónde guarecerme. Al amanecer, un barco se detuvo frente a la isla. Después un bote se acercó hasta la playa y lo rescataron. ¿Cómo supieron que yo estaba aquí?, les preguntó. Las señales de fuego que usted nos mandó fueron vistas por el vigía y decidimos venir a buscarle. Fue una magnífica idea hacer aquella fogata, le dijeron. No lo olvidemos. Las tribulaciones tienen una bendición encerrada. Así que suframos con propósito. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.